Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Soy Funes López Zenón, residente del segundo año de Clínica Médica del Hospital Privado, y dentro de las clases del módulo de nefrología les traigo una presentación sobre enfermedades glomerulares y turointersticiales. Como una breve introducción, si recordamos de las clases de la Facultad de la Histología Renal y la Fisiología Renal, teníamos por un lado lo que era el glomérulo, que estaba incluido dentro de lo que es el córpulo renal, donde se realizaba el ultrafiltrado inicial de la sangre que llevaba por la arteriola aferente, que ahí está marcada. Eso era filtrado mediante la cápsula de Bowman y empezaba a pasar por los diferentes túbulos, primero el contorneo proximal, después el lanza de Henle, después el contorneo distal y por último el túbulo colector, en la cual se iban reabsorbiendo o añadiendo diferentes iones según el metabolismo renal, en el cual el riñón, valga la redundancia, regula lo que quiere reabsorber, lo que quiere excretar por orina según la homeostasis. Al lado derecho ven un corte histológico donde ven el glomérulo, y por el otro lado, los que está marcado por D son los túbulos contorneos distales, los pelos proximales y entre medio el tejido intersticial. Bueno, siguiendo esta histología, tenemos por un lado las enfermedades glomerulares, dentro de los cuales se engloban el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, que se superponen entre ellos muchas veces, es una división más bien didáctica, y las enfermedades turointersticiales o intersticiales se pueden encontrar también. Acá un esquema de lo que hablábamos al principio. Tenemos todo lo que es la estructura del glomérulo con la arteriola aferente, que es marcada como AA, en la cual llega la sangre, es una de las ramas de la arteria renal. Se realiza el ultrafiltrado en todo lo que es el glomérulo propiamente dicho, y lo remanente salía por la arteriola eferente. Por otro lado, tenemos lo que es la membrana basal glomerular, que está formada por el endotelio capilar por un lado, que allí está marcado, lo que está en verde, que es la membrana basal glomerular propiamente dicho, y lo otro los procesos pediculares o los pies, digamos, del podócito. Acá lo mismo, pero en una microscopía electrónica. Tenemos por un lado, en el lado de abajo, la circulación sanguínea, vemos una plaqueta, y tenemos el endotelio, ahí marcado como endo, la membrana basal glomerular y por último los podocitos. Bueno, dentro de lo que es las enfermedades glomerulares, tenemos el síndrome nefrótico, que es una constelación de signos y síntomas que se producen como consecuencia del aumento de la permeabilidad glomerular debido a un daño de la membrana basal glomerular que veíamos recientemente. Como es la definición del síndrome nefrótico, es algo estrictamente clínico, tiene unas componentes principales, digamos, que están siempre, y otras manifestaciones que pueden o no aparecer, generalmente sí aparecen, y las complicaciones que también forman parte del cuadro clínico. Lo que define realmente al síndrome nefrótico, que es el evento fisiopatogénico inicial, es la proteinuria mayor a 3.5 gramos, algunas bibliografías dicen 3 gramos, en 24 horas sobre 1.73 metros cuadrados, eso es en el adulto. Y vale la pena, si bien estamos en clínica médica de adultos, vale la pena aclarar a los niños porque es bastante frecuente. La medida es 40 miligramos por hora metro cuadrado. Esa proteinuria va a producir edema periférico por mecanismos que ya vamos a ver a continuación, y una hipoalbuminemia debido a la pérdida de albúmina por la orina, que se define para ser nefrótico cuando la concentración es menor a 3 gramos por decilitro en sangre periférica. Como otras manifestaciones, la hiperlipidemia, que se produce por un aumento de la producción hepática de lípidos ante la hipoalbuminemia, y por ende, debido a la gran cantidad de lípidos circulantes, se produce lipiduria. Y como complicaciones tenemos la trombosis, que se produce por pérdida sobre todo de antitrombina 3,
que es una proteína, infecciones debido a la pérdida renal de gamma-globulines, daño renal agudo, hipovolemia y desnutrición, esto ya es a más largo plazo. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, como nombrábamos recién, hay una lesión glomerular inicial en la cual generalmente se produce la membrana basal glomerular, en la cual hay un aumento de la permeabilidad por alguna lesión, que ya vamos a ver cuáles pueden ser las probables causas. Esa lesión de la permeabilidad de la membrana produce lo que es proteinuria, el pasaje de proteínas por una membrana que es impermeable a la mayoría de proteínas. Esa proteinuria ya vamos a ver que puede ser selectiva o no, y puede ser de también tipo glomerular u otros tipos. Esa proteinuria va a producir una hipoalbuminemia por la pérdida de albúmina por orina. Esa hipoalbuminemia produce una disminución de la presión oncótica plasmática, y ese es el principal mecanismo fisiopatológico del edema en el síndrome nefrótico. Ya vamos a ver que en el nefrítico es otra fisiopatología. Esa proteinuria, como nombraba recién, debido a la falta de proteínas en sangre, el hígado reacciona aumentando la síntesis hepática de lipoproteínas. Hay una disminución en la actividad de la enzima lipoproteína lipasa, por lo tanto se produce hiperlipidemia, y al haber un aumento de la lipidemia se produce lipiduria, que se puede ver en el sedimento urinario. Y la proteinuria no solamente es albúmina, sino también, en el caso de las no selectivas, se produce pérdida de antitromina 3, sobre todo, que produce una hipercoagulabilidad que caracteriza el síndrome nefrótico. Recuerden ustedes que la antitromina 3 inhibe justamente la tromina 3 en la cascada de coagulación. Generalmente el evento fisiopatogénico inicial de por qué se daña la membrana basal glomerular se relaciona con la pérdida de carga negativa de la membrana, con una distorsión de poros, generalmente por mecanismos inmunitarios. En el cuadro de la derecha pueden ver lo mismo: lesión de la membrana filtrante, pasaje de proteínas al filtrado, proteinuria, se estimula la síntesis hepática, eso produce hipoproteinemia, la proteinuria, digamos, disminuye la presión coloidosmótica, se produce un trasudado y eso lleva al edema. En la membrana basal glomerular tenemos diversas proteínas como la nefrina, la podosina y otras del citoesqueleto, que son sus constituyentes fundamentales, en la cual una disfunción podocitaria, ya sea por alteraciones genéticas o inmunológicas, es un componente fundamental. La barrera, esta barrera de la membrana basal glomerular, se debe a la electronegatividad, como nombraba anteriormente, la pared capilar, debido a los proteoaminoglucanos de la membrana, como el heparansulfato. La mayoría de estas proteínas están cargadas negativamente, sobre todo la albúmina, por lo tanto en condiciones normales son repelidas. Pero en el síndrome nefrótico la proteinuria se produciría por una pérdida de la electronegatividad de la barrera de filtración, como nombrábamos anteriormente, o por una desestructuración de esta que condiciona el aumento del tamaño de los poros. En cuanto a la etiología, bueno, puede ser primaria o secundaria. ¿Estamos? Dentro de la etiología primaria tenemos la enfermedad de cambios mínimos, que ya vamos a ver que es más frecuente en niños, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía membranosa y las glomerulonefritis membranoproliferativas. Y dentro de las causas secundarias tenemos la verdadera caja de Pandora, en la cual tenemos enfermedades sistémicas, en las cuales tenemos el lupus, la vasculitis, el síndrome de Wood-Pasteur, la sarcoidosis, la púrpura de Sjögren-Henoch, enfermedades metabólicas como la diabetes, sobre todo la enfermedad de Graves, el déficit de alfa-1-maltotripsina, infecciones de cualquier tipo, neoplasias, sobre todo linfomas, leucemias, fármacos, la rifampicina y el captopril se han relacionado con síndrome nefrótico, aunque ya vamos a ver que se relaciona más con nefritis intersticiales y otras como la preeclampsia en la embarazada. Bueno, en cuanto a la etiología, vamos a dividirlo en grupos etarios. En adultos, que es la población que nosotros vemos, entre los 15 y los 65 años,
el 70% de los casos corresponden a las del tipo primario, es decir que no hay una enfermedad sistémica subyacente en lo que la predisponga a tenerlo. Estos porcentajes están sacados tanto del Farreras como del UpToDate y se basan en estudios realizados en España en el siglo pasado. No hay mucho estudio epidemiológico actual de la epidemiología justamente. Dentro de las causas tenemos que la nefropatía membranosa es la más frecuente en el adulto con el 24%, seguida por la de cambios mínimos, que si bien es más frecuente en los niños, acá no tiene un porcentaje nada despreciable. La glomerulosclerosis focal y segmentaria, que tiene el 12%, ahí está remarcada porque ya vamos a ver más adelante que hay un aumento en la incidencia. Después la mesangia capilar, la nefropatía por IgA como las más destacadas. Y el 30% restante, como decíamos, en formas secundarias, el lupus, acá tenemos el amigo House con su presencia con el lupus, 14%, amiloidosis 6% y otros como diabetes, entre los que se incluyen 10%. Ya en el anciano, o sea, en los mayores de 65 años, es una distribución similar a la de los adultos. El único cambio que es que la amiloidosis tiene un aumento de la incidencia del 17%, aunque la nefropatía membranosa sigue siendo la más frecuente. Es menos frecuente en este caso la patología autoinmune como el lupus, debido a la expectativa de vida de estos pacientes que suele ser un poco menor a la de la población general. Y los niños, no nos podemos olvidar, como dijimos antes, el 90% de los casos se deben a la enfermedad de cambios mínimos. ¿Qué es la enfermedad de cambios mínimos? Como dijimos, causa el 90% de los casos en menores de 10 años y más del 50%, más de la mitad, entre los 10 y los 15 años. En los adultos, si bien puede ocurrir también como forma idiopática, siempre hay que descartar que esté relacionada al uso crónico de AINES o como un síndrome paraneoplásico, sobre todo el linfoma de Hodgkin. O sea, en mayores de 15 años, con enfermedad de cambios mínimos, hay que buscar obligadamente un linfoma de Hodgkin, hay que descartarlo porque es un síndrome paraneoplásico frecuente. Como su nombre indica, es de cambios mínimos. El único cambio histológico relevante que se observa en la microscopía electrónica, no la microscopía óptica, es la fusión de los podocitos de la membrana basal glomerular. Y esto tiene la particularidad de que el tratamiento de primera línea, como sabemos, es la corticoterapia. Acá vemos una imagen de microscopía electrónica en la cual se muestra una membrana basal glomerular normal, sin depósitos inmunes, y la característica fusión de los podocitos de las células epiteliales, que ahí están marcadas con flechas. Vemos la membrana basal que no tiene ningún depósito, vemos el endotelio que está dentro de todo indemne y vemos ahí la fusión de los podocitos. Dentro de las otras enfermedades frecuentes que pueden producir el síndrome nefrótico tenemos la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que su nombre viene de que aparece esclerosis y colapso de algunos glomérulos en zonas segmentarias del mesangio. Debido a que son algunos glomérulos se llama focal y debido a que son segmentos del mesangio se llama segmentaria. Por eso glomerulosclerosis focal y segmentaria. Puede ser primaria y secundaria HIV, nefropatía por reflujo, obesidad mórbida, o puede que sea una lesión glomerular previa sanada, puede ser alguna infección en la niñez que no terminó de cicatrizar bien, digamos, y se produce esta enfermedad. En la izquierda tenemos una imagen de una forma leve, en la que vemos con flechas la aparición de la esclerosis, en algunos. Ya la imagen del medio tenemos un mayor compromiso y en la imagen de la derecha se muestra un colapso ya de los glomérulos. La glomerulopatía membranosa es la causa más frecuente en el adulto, como ya dijimos, 24%. Se caracteriza por un engrosamiento de la membrana basal de la membranosa debido a la proliferación o la infiltración celular.
en la microscopía electrónica se observa la presencia de depósitos densos de inmunoglobulina G y una de las fisiopatogenias que se discuten, que está aceptada, es que se debería a la presencia de anticuerpos contra el receptor de la fosfolipasa A2 presente en los pies de los podocitos. Esa sería la forma primaria, mientras que la forma secundaria se asocia a fármacos como el captopril, que lo vimos anteriormente, que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, las penicilaminas como fármacos más importantes, entre otros, enfermedades autoinmunes como el lupus, AINES, el virus hepatitis B, tiroiditis y carcinomas. Acá vemos en la microscopía, por un lado arriba a la izquierda la microscopía óptica, con la presencia de ese engrosamiento de la membrana basal glomerular. Se ve muy bien el aumento de la eosinofilia allí, que demuestra el engrosamiento. En la microscopía electrónica podemos ver ahí marcado con la letra D que hay depósitos densos de las IgG, como decíamos antes, que hace que la membrana basal esté engrosada. Fíjense con respecto a las imágenes anteriores cómo estaba de fina, y acá vemos cómo está francamente engrosada y con esos depósitos más densos, remarcadas como dijimos con la letrita D. Y a la derecha de la inmunofluorescencia vemos cómo se pintan toda la membrana basal glomerular que está engrosada. La amiloidosis, como dijimos, es más frecuente en los ancianos, se produce por depósitos de amiloide de la membrana basal glomerular y puede ser primaria, en la cual se produce por cadenas livianas, y o secundaria a procesos inflamatorios crónicos, sobre todo la artritis reumatoidea, una osteomielitis crónica no curada o no tratada del modo óptimo. Recuerden que en la amiloidosis primaria el componente amiloide es monoclonal, por lo tanto hay que buscar las gamopatías monoclonales como causa subyacente, y los secundarios buscar ya más patología reumatológica. El diagnóstico del síndrome nefrótico se basa casi exclusivamente en la clínica, y el diagnóstico etiológico lo va a dar la biopsia. Como medida diagnóstica inicial, lo que hay que medir, como el evento fisiopatogénico inicial es la proteinuria, debemos medirla en orina de 24 horas, que es el gold estándar para definirlo. Recordemos que un valor mayor a 3.5, o en algunas bibliografías hablan de 3 gramos, que en 24 horas por 1.73 metros cuadrados, ya es diagnóstico de rango nefrótico. Otra forma de poder calcular esa proteinuria es el índice de proteinuria-creatininuria, que no es tan óptimo para el diagnóstico, pero bueno, si no se dispone de orina de 24 horas se puede estimar la proteinuria por ese índice. Estudios serológicos en los cuales orientan más hacia la causa, anticuerpos antinucleares pensando en lupus, complementos, viendo si hay hipo o hipercomplementemia, serologías virales como veíamos por ejemplo el virus de la hepatitis B o el HIV, y estudios de inmunofijación. Y como ya sabemos, el diagnóstico etiológico del síndrome nefrótico lo va a dar la biopsia renal. Ahí tenemos una fotito con la técnica que se realiza y que bueno, tantos dolores de cabeza nos dan el piso con los famosos protocolos de biopsia. El tratamiento básicamente consiste en lo que uno va a ver en el internado, el tratamiento de los síntomas, y después el tratamiento etiológico va a ser más terreno de los nefrólogos, dependiendo de la causa del síndrome nefrótico. Para la proteinuria se recomienda el uso de IECA o de ARA2. No se recomienda dietas hiperproteicas porque puede producir un efecto paradójico de aumentar la proteinuria. Se recomiendan dietas más bien normo o incluso hipoproteicas. En cuanto al edema, además de
además de que el tratamiento de la proteinuria va a ser beneficioso, se recomienda la restricción de sodio de un máximo de 2 gramos por día y el uso de diuréticos, sobre todo los de ASA. Se pueden usar astiacidas también, pero se prefieren los de ASA. Para la hiperlipidemia, restricción dietaria, ejercicio físico y estatinas, inhibidores de la HbMG. Para la hipercoagulabilidad, en casos de trombosis se sugiere iniciar con heparina hasta solapada con warfarina hasta entrar en rango, y el uso rutinario de profilaxis es controversial. Existen algunos autores que la recomiendan y otros que no, pero se sabe que, por ejemplo, en los pacientes internados, el score de Padua les va a dar elevado porque tienen una condición trombogénica conocida. Así que en el caso de que los pacientes estén internados, suma puntos para el score para iniciarle heparinoprofilaxis. En cuanto a la prevención de infecciones, no se recomienda una antibiótico-terapia profiláctica, pero sí se recomienda la vacuna contra gérmenes capturados como el neumococo. Y en cuanto al tratamiento de la causa, si es sobre todo de etiología autoinmunitaria, como ya vimos, se pueden utilizar corticoides o inmunosupresores como la ciclofosfamida. Se puede tratar la causa en el caso de que sea algo secundario. Y bueno, lo último, si ya hay fallo renal, ya sea agudo o crónico, se trata con la hemodiálisis, y si no, el punto final común a todas las nefropatías crónicas es el trasplante. Bueno, en cuanto al síndrome nefrítico, consiste en la aparición de hematuria junto a alteraciones del funcionamiento renal, lo cual esto se produce siempre. Se forman edemas e hipertensión arterial como consecuencia de la inflamación, ya sea aguda o crónica, de los glomérulos renales. Inflamación se refiere a la presencia de infiltrado inflamatorio, sobre todo neutrofílico o linfocítico. La definición, la tríada clásica es, como está marcada en negrito, hematuria, hipertensión y edemas. La hematuria puede ser macro o microscópica. La hipertensión se produce como consecuencia de una retención hidrosalina, al igual que los edemas. Acá el mecanismo fisiopatogénico de los edemas no es la presión coloidosmótica, sino que es la disminución del filtrado glomerular, que condiciona un incremento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual predispone a la retención de líquidos, y al aumentar el volumen circulante se produce hipertensión. También en estos casos hay proteinuria, pero que no llega al rango nefrótico, como hablábamos recién, es decir, proteinuria menor a 3.5/3 gramos cada 24 horas. Se produce oligoanuria, en este caso fallo renal agudo, como consecuencia de la hematuria. ¿Cómo es la fisiopatogenia del síndrome nefrítico? La inflamación aguda del glomérulo, es decir, el infiltrado glomerular por la presencia de autoanticuerpos o depósitos inmunes, induce al daño capilar. Ese daño capilar produce que se secreten a la orina los famosos cilindros hemáticos, la pérdida de la carga aniónica y el aumento del diámetro del poro, como veíamos antes en el síndrome nefrótico. En este caso también se afectan, aunque no llegando al rango de proteinuria de antes. También se produce una alteración de permeabilidad y pérdida de proteínas por orina. La hipercelularidad glomerular, de que hablamos antes, produce una disminución del filtrado glomerular, que produce a su vez oligoanuria y retención de productos nitrogenados, y la contracción del mesangio, que hace que el filtrado glomerular baje, predispone a la retención de sodio y de agua por el eje renina-angiotensina-aldosterona, lo que trae como consecuencia clínica la hipertensión y los edemas. Ya en el lado izquierdo tenemos una esquemita del UpToDate, en el cual vemos que las
las células B vírgenes por un antígeno conocido, produce una reacción cruzada en la cual las células B se sensibilizan por causas inmunitarias contra las proteínas de la membrana. Se produce depósito de anticuerpos glomerulares. Eso hace que se depositen no solamente los anticuerpos, sino también complemento, y eso produce la injuria o el daño parenquimatoso, lo cual daña la barrera de filtración glomerular, se produce proteinuria. La presencia de todas estas células inflamatorias producen el sedimento urinario, o sea, la presencia de hematuria, de proteinuria como vimos recién, y la disminución del filtrado glomerular con fallo renal agudo o crónico. En cuanto a la etiología, se divide en esta es la clasificación de Farreras, en aguda, postinfecciosa, la que puede ser estreptocóxica o no estreptocóxica, la rápidamente progresiva, que se divide en 3 tipos que ya vamos a ver, y las secundarias, en las cuales se incluye el lupus, la enfermedad de Jones-Henoch, que es frecuente en los niños, las crioglobulinas, el síndrome de Goodpasture, las vasculitis, las endocarditis, con las que paredes de vista, y las sepsis. Las causas de glomerulonefritis en niños, esto es de up to date. Las primarias, la glomerulonefritis membranosa, se lleva una de las más frecuentes. Vemos que hay formas membranoproliferativas mediadas por inmunocomplejos, otras formas por C3, la nefropatía por IgA, que es muy frecuente, que puede producir tanto síndrome nefrítico como nefrótico, la enfermedad de anticuerpos antimembrana basal glomerular, o las idiopáticas. En cuanto a las secundarias, pueden ser postestreptocóxicas, postinfecciosas no estreptocóxicas, endocarditis infecciosa, IgA, lupus eritematoso sistémico y otras granulomatosis. Bueno, dentro de las etiologías del síndrome nefrítico tenemos como una de las más frecuentes a la glomerulonefritis postestreptocóxica, que a pesar de ello ha disminuido su incidencia en los últimos años debido a la era de los antibióticos. Esta se produce por una reacción cruzada de los anticuerpos contra el estreptococo beta hemolítico del grupo A, o sea, el Streptococcus pyogenes. Es decir, los anticuerpos antiestreptolicinas, sobre todo. Tiene una prevalencia máxima en la niñez, entre los 2 y los 12 años, y la latencia varía según el foco primero de la infección. Recordemos que hay Streptococcus pyogenes que tienen un mayor tropismo por las vías aéreas superior y otras por producir infecciones cutáneas. En el caso de la vía aérea superior, se sabe que las cepas productoras de faringoamigdalitis y eritematopuntasia predisponen más a la fiebre reumática que a la glomerulonefritis, aunque en el caso de que se produzca, la latencia entre la infección y la aparición del síndrome nefrítico es de 10 días, y en el caso de los cutáneos, que es mucho más frecuente que las cepas cutáneas produzcan síndrome nefrítico, aquí la latencia es un poco mayor, ya entre 14 y 21 días. Aquí vemos a la izquierda una imagen de microscopía óptica en la cual se muestra una glomerulonefritis proliferativa. Vemos en comparación a los cortes anteriores, no sé si se acuerdan, la presencia de un gran infiltrado inflamatorio. Vemos la gran cantidad de núcleos ahí, polimorfonucleares y linfocitos que vemos allí en comparación a los anteriores. Y a la derecha lo vemos en menor aumento. Vemos que prácticamente todo el glomérulo está ocupado por este infiltrado inflamatorio. Así es como se ve la inmunofluorescencia, que muestra un depósito granular de complemento en la glomerulonefritis postinfecciosa, y
puede verse tanto la IgG como el complemento. Y en la derecha tenemos microscopía electrónica, en la cual se muestran depósitos subepiteliales que son característicos de esta enfermedad. ¿Se acuerdan que antes en las diapositivas anteriores veíamos depósitos en la membrana basal glomerular? Bueno, acá vemos depósitos subepiteliales en los podocitos y ahí vemos un neutrófilo que está infiltrando la membrana basal glomerular. Y dentro de las no estreptocóxicas tenemos las producidas por el Staphylo aureus, por Streptococcus viridans, bueno, eso ya sería también estreptocóxica, y tenemos por Diplococcus pneumoniae, Mycoplasma, Salmonella typhi, y ya las virales que son más raras, como el virus de Epstein-Barr, el parvovirus B19, el citomegalo, hepatitis B y infecciones parasitarias que son todavía más raras, aunque tenemos mucha población trasplantada en el hospital y hay que pensarlas, sobre todo el toxoplasma. La glomerulonefritis rápidamente progresiva se caracteriza, como su nombre lo dice, por el desarrollo rápido de insuficiencia renal terminal asociada a lesiones proliferativas del glomérulo. La característica histológica son las semilunas. Cuando me refiero a rápido, estamos haciendo referencia, perdón la redundancia, en semanas o meses. Pero la característica histológica, como ya dije, distintiva son las semilunas. Si vemos semilunas en una biopsia renal, el primer diagnóstico que hay que realizar es una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Como ya dijimos, progresa rápidamente estadio 5, o sea, estadio terminal, menos de 15 de filtrado. Puede ser primaria, secundaria o sobreagregada a otra nefropatía glomerular preexistente. Es decir, cualquiera de las glomerulonefritis que vimos anteriormente se puede transformar en rápidamente progresivo. Acá vemos una imagen de microscopía óptica mostrando la glomerulonefritis rápidamente progresiva. También se llama crescente, o sea en inglés de crescentic glomerulonefritis, que es por la semiluna. Se llama también glomerulonefritis en semilunas. Tenemos distintos tipos, 3 tipos más específicamente, que están ahí distinguidas en las 3 imágenes de inmunofluorescencia que observamos. El de tipo 1 se produce por anticuerpos antimembrana basal glomerular, en las cuales se ven depósitos lineales de IgG y C3 en las capilares. Esto puede ser una forma renal aislada o asociada a hemorragia pulmonar, que ahí recibe el nombre del famoso síndrome de Wood-Pasteur. Después tenemos al medio la glomerulonefritis rápidamente progresiva de tipo 2, en las cuales hay depósitos granulares de inmunoglobulinas, que pueden ser IgG, IgM e IgA, y de C3, y esta se llama de complejos inmunes. Y la tercera, que se denomina con inmunofluorescencia negativa, ven que está mucho más oscuro que los otros por la inmunofluorescencia, también se llama pauso inmune, debido a que no hay ni infiltrado de inmunoglobulinas ni fracciones del complemento. Es el grupo más frecuente de las glomerulonefritis rápidamente progresivas y es una forma exclusivamente renal de vasculitis necrosante sistémica del vaso pequeño. ¿Estamos? En algunas formas de glomerulonefritis, sobre todo en el de tipo 3, se ha comprobado que existen anticuerpos anticitoplasma neutrofílico, o sea ANCA, como uno de los criterios serológicos que se han incorporado al estudio diagnóstico de estas patologías. Como ya dijimos, repasando, la glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 1 es por anticuerpos antimembrana basal glomerular, se caracteriza por depósitos lineales de IgG y de C3, y puede estar aislada o asociada a la hemorragia pulmonar, que en ese caso
recibe el nombre de síndrome de Goodpasture. La de tipo 2, que se produce por complejos inmunes, en las cuales los depósitos ya no son lineales, sino que son granulares de cualquiera de las tres IGs, G, M o A, y también del complemento C3. Y la tipo 3, que es la pausa inmune, debido a que tiene inmunofluorescencia negativa, es la más frecuente y, como ya dijimos, está asociado a ANCA. Es decir, cuando veamos una histología compatible con glomerulonefritis rápidamente progresiva con inmunofluorescencia negativa, siempre debemos buscar ANCA en sangre periférica. Después tenemos otro tipo de glomerulonefritis que se llama mesangio capilar, que también se llama membrano proliferativa, y tal como dice su nombre de membrana proliferativa, se caracteriza por la proliferación mesangial y el engrosamiento capilar, por eso mesangio capilar. Produce clínicamente hipocomplementenia y progresión crónica, enfermedad renal crónica terminal, ya no es tan aguda ni rápida como la rápidamente progresiva. Puede producir tanto síndrome nefrítico como nefrótico y se divide en dos tipos. En el tipo 1, en el cual se caracteriza, esto ya es más histológico, se caracteriza por depósitos subendoteliales de C3 e IgG, se relaciona íntimamente al virus de hepatitis C, es decir que ante una glomerulonefritis mesangio capilar hay que pedir sí o sí serología para hepatitis C. Y en el tipo 2, en los cuales ya los depósitos no son subendoteliales, sino que son intramembranosos y exclusivamente de C3, ya no hay IgG. Esto se diagnostica por inmunofluorescencia y microscopía electrónica. Hablando de microscopía electrónica, ahí ven a la derecha una imagen del tipo 1, en el cual se muestra un engrosamiento de la membrana capilar, del capilar glomerular, perdón, por depósitos inmunes y la interposición de proliferación mesangial. Después tenemos la nefropatía por IgA, que se caracteriza por depósitos de justamente IgA, más específicamente la IgA1, no hay IgA2, en el mesangio, con la consiguiente proliferación de las células mesangiales y aumento de la matriz de la misma. Es la causa más frecuente de glomerulonefritis, es propia del adulto joven, 16 a 35 años, nuestro grupo etario, y afecta más predominantemente a hombres. Está asociada al síndrome de Jolin-Henoch, sobre todo en los más jóvenes, y otras enfermedades reumatológicas. Siempre que tenemos una nefropatía por IgA, tenemos que buscar una causa subyacente. Acá vemos una imagen de microscopía por inmunofluorescencia, en la cual se muestran los depósitos de IgA que son diagnósticos. En caso de que sea asociada a una vasculitis, y púrpura, recibe el nombre de síndrome de Jolin-Henoch. Dentro de la orina completa tenemos hematuria con eritrocitos dismórficos, los cuales son patognomónicos de daño glomerular. Recordemos que la hematuria por causas urológicas, los eritrocitos van a ser normales. En cambio acá, por la presencia debido a que la hematuria es glomerular, los eritrocitos se deforman al pasar por los túbulos y por eso son dismórficos. La proteinuria va a ser en rango no nefrótico, recuerden, menos de 3.5. Y bueno, también acuérdense los datos clínicos, la hipertensión, los edemas, etc. Dentro de estudios serológicos, más o menos parecido al nefrótico, los ANCA. Recordemos para la glomerulonefritis rápidamente progresiva de tipo 3, el complemento, las serologías virales, inmunofijación y, como le dijimos, la biopsia. En cuanto al tratamiento, es similar al nefrótico en cuanto a las medidas generales que podemos realizar en el internado. La proteinuria, tenemos los IECA-WARA, que son los más recomendados. Repetimos que no se recomiendan dietas hiperproteicas porque pueden agravar la proteinuria. Para el edema, lo mismo, restricción de sodio y diuréticos de asa. Para la hipertensión, se utiliza el mismo tratamiento que la proteinuria, se matan dos pájaros de un tiro. Y después lo mismo que en el nefrótico, corticoides o inmunosupresores, dependiendo de la severidad y del caso clínico del paciente, sobre todo la ciclofosfamida,
Se trata la causa en caso de ser algo secundario y bueno, diálisis en caso de ser fallo renal agudo con urgencia dialítica o enfermedad renal crónica terminal y trasplante como última alternativa. Y por último, como último tema, tenemos las nefropatías intersticiales, que como su nombre lo dice, son aquellas que afectan tanto al intersticio como a los túbulos. Debido a que siempre las que afectan al intersticio también afectan a los túbulos, también se pueden llamar simplemente nefropatías intersticiales, y estas pueden ser agudas o crónicas. La etiología, la más frecuente por lejos, son los fármacos, y dentro de los fármacos lo más frecuente que hay que descartar primero son los antibióticos, que ya vamos a ver cuáles. También los AINES como segunda en importancia, y otros fármacos como diuréticos, anticonvulsivantes, inhibidores de protones, etc. Como vemos ahí, entre el 70 y el 75% de los casos de esto sacado de UpToDate de las patologías intersticiales son producidas por fármacos. Las infecciones, que son más frecuentes que en la forma aguda, tenemos bacterias como los estreptococos, estafilococos, Escherichia coli, salmonella y otras más raras, como la brucela, legionela. Los virus, el hantavirus, el CMV y el virus de Epstein-Barr, y otras causas como las neoplasias hematológicas, sobre todo, alteraciones como la hipercalcemia, hipocalemia o hiperuricemia, que siempre hay que descartar, enfermedades sistémicas como el famoso lupus, el Sjögren y la sarcoidosis, que ocupan el 20%, la uropatía obstructiva crónica, o sea, la insuficiencia renal postrenal, la radiación, hay que tener en cuenta, y un síndrome especial que se llama TINUP, que es la sigla en inglés de nefritis tubulointersticial asociada a uveitis, que se lleva menos del 5% de los casos. En cuanto a la clínica, es inespecífica, no se puede englobar dentro de un síndrome como el nefrítico o el nefrótico en el caso de las patologías glomerulares. Fallo renal, náuseas, vómitos, malestar general, calambres por las alteraciones hidroelectrolíticas. La oligoanuria se produce en la mitad de los pacientes. La hematuria macroscópica es bastante rara, solamente el 5%. La proteinuria suele ser en rango no nefrótico, aunque hay casos en los que la nefritis tubulointersticiales pueden producir síndrome nefrótico, aunque es raro. Y hay que buscar otras manifestaciones sistémicas de toxicidad por fármacos, como sea fiebre de origen desconocido, rash, eosinofilia periférica y otras reacciones adversas que pueden ser más específicas. El tiempo de latencia es variable. Hay publicaciones que hablan de días y otras que incluso pueden pasar meses o años de la toma del fármaco y la aparición de las manifestaciones clínicas de la nefritis tubulointersticiales y síntomas de la enfermedad que lo causa, obviamente. El diagnóstico de las nefritis tubulointersticiales se basa en el laboratorio, en el cual vemos en muchos casos el deterioro de la función renal, la eosinofilia, que ya dijimos que es característico de las reacciones adversas por fármacos. Debido a la gran cantidad de eosinófilos circulantes, se produce también eosinofiluria, en hasta un tercio de los casos. Y en el sedimento urinario, que como ya sabemos es el punto de partida para cualquier nefropatía, vamos a tener los cilindros leucocitarios, que están marcados ahí en las dos fotitos que vemos. La de arriba y la de abajo son los dos cilindros leucocitarios, que son bastante característicos. Piuria, que como sabemos no siempre la piuria quiere decir infección urinaria. Eritrocitos, que suelen ser normomórficos, digamos, no suelen ser dismórficos, porque si fueran dismórficos hablaría de una patología a nivel glomerular. Proteinura rango no nefrótico, como dijimos, aunque se puede producir síndrome nefrótico. El FeNA va a estar elevado, porque es una causa renal, y como siempre el diagnóstico definitivo lo da la biopsia. Bueno, el tratamiento, lo primero obviamente es discontinuar el fármaco responsable. ¿Estamos?
Los glucocorticoides, debido a que es una toxicidad por fármacos, son la primera línea. Se recomienda prednisona o meprednisona, cualquiera de las dos. En el caso de que haya fallo renal agudo, suele ser necesario realizar hemodiálisis. El micofenolato se considera como el fármaco de segunda línea en caso de que fallen la prednisona o la meprednisona. Tratar la enfermedad de base en el caso de que no sea farmacológica, y en el caso de que se prolongue esta insuficiencia renal, obviamente continuar el paciente en diálisis y buscándole un donante. Esta es la bibliografía, no está toda, pero son los artículos más interesantes que encontré en el UpToDate, en el cual habla de la evaluación y diagnósticos diferenciales de las enfermedades glomerulares. Otra en la cual las manifestaciones clínicas y diagnóstico de las nefritis intersticiales agudas, no habla tanto de crónicas, y la pastofisiología y el tratamiento del edema en adultos con síndrome nefrótico. Y el amigo